Buenas tardes, hermanos, hermanas, y a todos aquellos que van a poder tener la oportunidad de ver y oír este video. Quiero comenzar recordándoles esta serie de mensajes que nos hemos propuesto llevar adelante con la ayuda del Señor. Recordemos que estamos en una serie de mensajes con relación a la persona del Espíritu Santo. El sábado anterior compartíamos acerca del primer aspecto del Espíritu Santo, porque habíamos dicho que en esta serie de mensajes íbamos a ver 3 aspectos de la persona del Espíritu Santo. Entonces decíamos en el primer mensaje que el Espíritu Santo es el sello y la garantía de los verdaderos cristianos. ¿Qué nos dirá hoy? ¿O cuál será el segundo aspecto sobre este tema que estamos estudiando sobre la persona del Espíritu Santo? Hoy quiero invitarle a que abra su Biblia en la carta de Efesios para que podamos compartir este segundo aspecto. Si tendríamos que ponerle un nombre a este segundo aspecto sobre la persona del Espíritu Santo, podríamos decir que hoy hablaremos acerca de la prohibición relacionada con el Espíritu Santo. Ese es el tema de nuestra predicación, la prohibición relacionada con el Espíritu Santo. Basado en lo que nos dice la palabra de Dios, la Biblia, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30. Recordemos que estas series de mensajes, todos van a estar basados en lo que el Señor nos enseña en esta carta a los Efesios. Entonces dice así nuestra cita bíblica. La palabra del Señor dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Antes de comenzar a desarrollar nuestro tema, quisiera hacer algunas observaciones sobre nuestro texto bíblico. Lo primero que vamos a señalar es dónde está ubicado nuestro texto bíblico. Sabe que el apóstol aquí, Pablo, el autor de esta carta, estaba hablando a los hermanos de Éfeso acerca de la nueva vida en Cristo. Esto es lo que él viene desarrollando, el tema central de todo este pasaje, donde encontramos la mención o referencia sobre el Espíritu Santo. Así que mire qué interesante saber que el Espíritu Santo está relacionada íntimamente con la nueva vida en Cristo que los cristianos están viviendo y están llevando adelante por gracia y misericordia del Señor. Así que, hermanos, esto quisiera que lo notemos, porque para la comprensión correcta de nuestro texto es necesario tener en cuenta el contexto, ¿sí? Entonces Pablo estaba hablando acerca de nuestra nueva vida en Cristo. Leíamos el versículo y cuando lo leemos nos damos cuenta inmediatamente que aquí Dios permite, a través del apóstol San Pablo, como dijimos, que Él dé a conocer una prohibición con relación al Espíritu Santo. ¿Cuál es esa prohibición? El texto bíblico nos decía: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nosotros centraremos nuestra predicación en la primera parte de este versículo, dado que el tema del sello del Espíritu Santo ya lo hemos tratado en el mensaje anterior. Entonces vamos a hacer la primera pregunta. Vamos a desarrollar este tema haciendo 5 preguntas y vamos a ir contestándolas. La primera pregunta es la pregunta obvia. ¿Cuál es esa pregunta obvia cuando leemos este texto? Es: ¿qué significa la frase no contristéis
al Espíritu Santo? Vamos a dar 3 respuestas. La primera respuesta que nosotros podemos obtener a esta pregunta es estudiando o investigando el significado de la palabra contristar. Y la palabra contristar en su definición amplia significa entristecer, afligir, tristeza y todo sinónimo de estas palabras. Cuando lo aplicamos relacionado al Espíritu Santo, significan 3 cosas. Primero, causar molestia. Segundo, causar tristeza. Tercero, causar dolor. Esto es lo que nosotros podemos definir a esta frase que Dios nos hace ver en este pasaje. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Por supuesto, cuando nosotros vemos el significado, nos damos inmediatamente cuenta de que el Espíritu Santo, como decíamos anteriormente en el mensaje anterior, no es una fuerza, no es una influencia, sino que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la triunidad de Dios. Por eso nosotros podemos hablar acerca de que el Espíritu Santo se entristece. Pablo lo afirma a esto contundentemente cuando leemos la Escritura y nos podemos dar cuenta que el Espíritu Santo, esa persona, puede sentir molestia, puede sentir tristeza y puede sentir dolor. Ahora, la segunda pregunta que vamos a hacer es la siguiente: ¿quién puede contristar al Espíritu Santo? Y esta respuesta también nosotros la percibimos inmediatamente. ¿Quién puede contristar al Espíritu Santo? Obviamente que los seres humanos, en este caso los cristianos. Qué interesante es saber esto. Mire, aquí cuando nosotros leemos este pasaje, inmediatamente nos damos cuenta que esta carta está dirigida a personas que ya habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que podemos decir es que no puede ser contristado el Espíritu Santo por personas que no han creído. En otras palabras, una persona que todavía no ha creído en el Señor Jesucristo, jamás podrá contristar al Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que nos enseña la palabra del Señor. Mire, en el Evangelio según San Juan, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él nos hace saber esta verdad. La verdad que estamos haciendo notar aquí es que las personas que todavía no han creído en el Señor no podrán entristecer o contristar al Espíritu Santo. El Señor lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16 y 17 vamos a leer. Dice así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire, hermanos, aquí nosotros podemos percatarnos que el Espíritu Santo jamás va a poder ser contristado por una persona que no cree en Jesucristo, porque el mismo Señor Jesús afirmó esta verdad: el mundo no conoce al Espíritu Santo, no le ve, pero aquellos que por misericordia del Señor hemos podido llegar a creer verdaderamente, el Espíritu Santo mora en nuestro interior, en nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, el mundo no puede contristar al Espíritu Santo.
pero sí el Espíritu Santo puede ser contristado por verdaderos cristianos. Y es interesante que nosotros notemos esto, porque nos damos cuenta de la gran responsabilidad y nos damos cuenta de lo consciente que tenemos que ser en vivir nuestra vida aquí en este mundo hasta que el Señor venga. Debemos vivir evitando contristar al Espíritu Santo. Porque no son las personas, vuelvo a insistir con esto, que no han conocido a Cristo, que tienen esa relación íntima con el Espíritu Santo. Somos nosotros los que ya hemos creído que estamos en una relación día a día con la persona del Espíritu Santo. Y somos nosotros los que hemos creído verdaderamente que podemos llegar a contristar al Espíritu Santo. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad que hay en todos aquellos que hemos aceptado a Cristo! Porque como decíamos, Pablo está hablando acerca de la nueva vida en Cristo que tenemos que llevar adelante. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que venir a Jesucristo es hacer simplemente una oración, confesar con nuestros labios y luego seguir viviendo como nosotros vivíamos anteriormente. Pero la palabra de Dios no nos enseña esto. La palabra de Dios es clara, aún en nuestro pasaje en donde Pablo está pidiendo a aquellos hermanos que ya no vivan como vivían antes. Ahora deben vivir una nueva vida en Cristo. Y dentro de las responsabilidades de vivir esta nueva vida en Cristo es vivir sin contristar al Espíritu Santo. Volvamos a una tercera pregunta. La tercera pregunta es: ¿cómo es posible contristar al Espíritu Santo? Nosotros podemos llegar a decir que es posible contristar al Espíritu Santo, entristecerlo, causarle dolor, una molestia cuando nosotros vivimos en desobediencia. Ahora sí, totalmente hablando de los que ya hemos creído. Este mensaje es un mensaje exclusivo para la iglesia, de aquel entonces y de este entonces también. El Espíritu Santo se contrista cuando los creyentes, los cristianos verdaderos, viven en una desobediencia constante a lo que Él nos quiere hacer saber, a lo que Él nos quiere convencer, a lo que Él nos quiere revelar acerca de cómo debemos vivir en este mundo. Cuando usted es contristado por el Espíritu Santo, cuando Él lo convence de un pecado y usted insiste en seguir pecando contra Dios, es que nosotros entramos en una desobediencia a lo que el Espíritu Santo nos está marcando, nos está haciendo saber que debemos dejar, que debemos renunciar, que debemos desarraigarlo por completo de nuestra vida, ya que ahora nuestra vida debe ser una vida nueva. Podemos decir que es posible contristar al Espíritu Santo cuando los creyentes viven en cualquier actitud pecaminosa. Mire, lo vemos aquí, en este pasaje que hemos leído de Efesios, cuando nosotros vemos lo que Pablo está hablando, antes de ir a nuestro versículo que es el 30, en el 29 él dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y en los versículos anteriores, en el 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, los que hemos creído, contristamos al Espíritu Santo
cuando vivimos en cualquier situación o forma pecaminosa, ya sea, como decía aquí Pablo, cuando sale de nuestra boca palabras corrompidas, o como dice aquí también Pablo, cuando uno vive en un estado de amargura, de enojo, y cuando expresa actitudes que no van de acuerdo a esta persona del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros tenemos que entender que al ser ahora una nueva criatura en Cristo, debemos vivir conforme a la dirección y a la guía del Espíritu Santo. Porque es lo que el Señor nos ha dejado. Cuando Él le hablaba a sus discípulos, le decía en aquel entonces: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros nuevamente. ¿Y cómo es que esa palabra se cumplió? Cuando la persona del Espíritu Santo vino a nuestra vida. Por eso es interesante que nosotros meditemos acerca de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Porque, hermanos, cuando nosotros no solamente con nuestras palabras contristamos al Espíritu Santo, también lo podemos hacer con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestras actitudes, con toda nuestra manera de vivir, podemos estar contristando al Espíritu Santo. Y justamente Dios hoy nos está hablando de esa prohibición. Está prohibido por Dios para todo creyente verdadero vivir esa nueva vida en Cristo de esta manera. ¿De qué manera? Contristando al Espíritu Santo. Por eso, para ir aplicando esta palabra, nosotros podríamos preguntarnos: ¿qué palabras están saliendo de nuestra boca? Se supone que nosotros, los que ya hemos creído, y todo verdadero cristiano, su vocabulario tiene que cambiar, porque ahora el Espíritu Santo vive en él o vive en ella. Palabras corrompidas, palabras deshonestas, aún las mentiras tienen que terminar en la vida del verdadero cristiano. Por eso, hermanos, hasta aquí nosotros hemos hecho 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué significa la frase no contristéis al Espíritu Santo? La segunda pregunta fue: ¿quién puede contristar al Espíritu Santo? La tercera pregunta es: ¿cómo es posible contristar al Espíritu Santo? Pero nos restan 2 preguntas más. La cuarta pregunta es: ¿cuándo se contrista al Espíritu Santo? Mire, nosotros contristamos al Espíritu Santo cuando no hay un verdadero arrepentimiento. Y qué importante es repasar la definición de un verdadero arrepentimiento. Vuelvo a insistir, personas que no conocen a Dios y aún personas que están dentro de la iglesia todavía no comprenden lo que significa arrepentirse verdaderamente delante de Dios. ¿Por qué? Porque las personas piensan que arrepentirse es solamente decir con nuestras palabras: Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Y eso es verdad y hay que hacerlo, pero no es una verdad total, es una verdad media. Porque lo que confesamos con nuestra boca, o sea, nuestros pecados delante de Dios, si es un verdadero arrepentimiento, tiene que ir acompañado con nuestros hechos. Dios no quiere solamente que nosotros le digamos: Señor, me arrepiento y te pido perdón por este pecado. Eso sí es una parte, pero luego el Señor quiere que nosotros dejemos de cometer ese pecado. Y el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, nos convence de que estamos haciendo mal, nos insta día a día, aún nos hace poner muchas veces triste a nosotros,
porque estamos viviendo equivocadamente como hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que recordar que el verdadero arrepentimiento es aquel arrepentimiento que se demuestra o se evidencia con los hechos. No solo nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir tiene que cambiar, también tiene que cambiar nuestra voluntad. Debemos dejar de hacer lo que está mal delante del Señor. Podemos decir también que contristamos al Espíritu Santo cuando Él, el Espíritu Santo, no tiene total dominio y control de nuestras vidas. El Espíritu Santo vino como nuestro compañero, vino como nuestro ayudador, enviado por Dios el Padre a través de Cristo. Y Él es la persona que nos ayuda. Pero si nosotros persistimos en no entregarle el control, el dominio voluntario de nuestras vidas, Él se entristece. Se entristece porque no puede hacer lo que fue enviado a hacer. Y es importante, hermano, hermana que me estás escuchando, que nosotros nos hagamos la pregunta consciente, sincera, de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Porque quizás en este tiempo, ustedes y yo también hemos podido estar viviendo una vida cristiana, pero equivocadamente. Si vivíamos contristando al Espíritu Santo, hoy el Señor, Dios Todopoderoso, te habla a tu corazón. Te habla de una manera especial y te está dando la salida y la respuesta a la vida cristiana frustrada que estás viviendo, a esa vida cristiana que quizás ni siquiera está dando fruto. ¿Por qué es así? Porque muchas veces estamos contristando al Espíritu Santo y Él no tiene completo dominio y autoridad sobre nuestras vidas. Y esta autoridad, hermanos y hermanas, déjenme aclararle, el Espíritu Santo no lo va a tomar forzadamente. Es nosotros que voluntariamente día a día nos tenemos que rendir a la dirección del Espíritu Santo, a que Él tome el control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras actitudes, para que así Él pueda estar cumpliendo lo que fue enviado a hacer. Por último, podemos decir que contristamos al Espíritu Santo cuando no le permitimos obrar. Y claro, esto es evidente, hermanos. Si yo le estoy resistiendo a la persona del Espíritu Santo, no solamente le estoy entristeciendo, sino que le estoy impidiendo hacer lo que Él vino a hacer. Él vino con una obra específica en la vida de los cristianos. No es lo único que hace la persona del Espíritu Santo, pero en nosotros los cristianos ha venido para ayudarnos, para convencernos y para cumplir tantas cosas que sin Él es imposible vivir la vida cristiana. Por eso nosotros contristamos al Espíritu Santo cuando no le permitimos obrar en nuestra vida. No le permitimos que Él trabaje, que Él haga lo que vino a hacer. Porque muchas veces le imponemos nuestra propia voluntad. Si el Espíritu Santo, le voy a dar un ejemplo, nos convence de que mentir está mal y nosotros persistimos en seguir mintiendo, es que Él se contrista, es que a Él le causamos dolor, porque Él lo único que quiere es ayudarnos a agradar a Dios. Por eso, qué interesante es que nosotros nos preguntemos nuevamente cómo es nuestra relación con la persona del Espíritu Santo.
Por último, vamos a hacer una quinta pregunta en este mensaje y es la siguiente. ¿Por qué no se debe contristar al Espíritu Santo? Mire, nosotros vamos a dar 4 respuestas a esta pregunta, pero no son las únicas respuestas. Hay muchísimas respuestas más. La primera respuesta es que no debemos contristar al Espíritu Santo porque solo Él, el Espíritu Santo, producirá en nuestro interior ríos de agua de vida. Y cuando usted observa un río, es un caudal de agua que corre constantemente, en ningún momento se para. Y así, cuando el Espíritu Santo está dominando, controlando, direccionando nuestra vida y obrando como Él necesita obrar en nosotros, es que comienza a producirse en nuestro interior como ríos de agua viva. Comenzamos a vivir esa nueva vida en Cristo como tiene que ser. Si no es así, estamos secos espiritualmente. No podemos vencer. No tenemos deseo de agradar a Dios. No queremos orar. No queremos leer la palabra. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, emociones, nuestra voluntad está dispuesta a las cosas del mundo, a las cosas pecaminosas y no a las cosas que conciernen a Dios. Por eso, hermanos, si usted se está secando espiritualmente, considere en esta tarde, ¿no será que está contristando al Espíritu Santo? La segunda respuesta es, hermanos, que nosotros no debemos contristarlo porque Él, el Espíritu Santo, es el que nos transforma día a día a la imagen de Cristo. Y este es el propósito de estar en esta nueva vida. Pablo nos enseña en una de sus cartas que el propósito de haber creído en este Evangelio no solamente es la vida eterna, en la vida futura que nos está guardando, sino que también es que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. Y es Él, la persona del Espíritu Santo, que tiene esta obra en nuestro interior. Es Él, el Espíritu Santo, que a través de sus convicciones nos va moldeando conforme a lo que fue y lo que es nuestro Señor y Salvador. No debemos contristarlo porque Él, el Espíritu Santo, es el que hace de Jesucristo una realidad en nuestra vida. Mire, nosotros tenemos a Jesucristo por la fe morando en nuestro corazón porque el Espíritu Santo está en nosotros. Nuestra relación con Jesucristo no es una relación religiosa, no es una relación muerta, no es una relación incorrecta, es una relación correcta, pero el que hace posible esa relación, el que hace una realidad de Jesucristo en nuestra vida, es Él, el Espíritu Santo. Sentimos la presencia de nuestro Señor inundando en nuestro interior porque Él, el Espíritu Santo, hace que Jesucristo sea una realidad en nuestra vida. Ya no es una religión muerta, vacía. Nuestra vida, nuestro interior comienza a fluir vida porque Jesucristo está viviendo en nosotros y Él es el que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Cómo no estar vivo? ¿Cómo no sentir esos ríos de agua de vida si Cristo está viviendo en nosotros? ¿Quién hace posible esa realidad para los que hemos creído? La persona del Espíritu Santo. Por último, podemos decir ¿por qué no debemos contristarlo al Espíritu Santo? Porque solo Él
la persona del Espíritu Santo nos concede el poder que necesitamos. Mira, hermano, hermana, es imposible vivir una vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo obrando en nuestro interior. Es imposible servir a Dios como Él está esperando sin el poder del Espíritu Santo. Es imposible traer a otra persona a Cristo si no le hablamos bajo el poder del Espíritu Santo. Y así podríamos nombrar innumerables razones o motivos por el cual no debemos contristar al Espíritu Santo. Por eso, amado hermano, amada hermana, es importante en esta tarde que seamos conscientes de la gran responsabilidad de obedecer esta prohibición. No sigas viviendo como alguien que no conoce a Cristo. Vive una vida cristiana genuina, verdadera, bajo el control, el dominio, el poder del Espíritu Santo, y así verás y podrás comprobar que tenemos una nueva vida en Cristo. Hermanos, en pocas palabras, hoy el Señor nos dice lo siguiente: no sigamos contristando al Espíritu Santo. Esta palabra, por supuesto, exige algo, de que si usted se considera que estaba contristando al Espíritu Santo, hoy se pueda arrepentir, pero que su arrepentimiento sea verdadero, no sea un arrepentimiento solamente de palabra, no sea un arrepentimiento fingido, que usted y yo nos podamos arrepentir verdaderamente si estamos contristando al Espíritu Santo. Pedirle perdón a Dios, nuestro Padre, por medio de Jesucristo, y comenzar a vivir en relación correcta con la persona del Espíritu Santo. Y usted dirá, hermano, pero no puedo. Sí que puede. Si el Espíritu Santo está en usted, Él le dará el poder necesario para que usted pueda vivir agradando a Dios en todas las cosas. Así que si este es su deseo, voy a hacer una oración para pedirle perdón al Señor. Y si usted no ha creído nunca en Jesucristo, el mensaje para usted es que Cristo quiere salvarlo, porque usted está condenado por su propio pecado, pero Dios le ama tanto que le ha dado una nueva oportunidad de reconciliarse con Él por medio del sacrificio de su Hijo Jesús. Usted puede arrepentirse